del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750 en el primer programa de 2023. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Continuamos y a esta hora saludamos a Cipriana Ramos, expresidenta de Consecomercio. Con ella vamos a hablar acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Gracias por atendernos y feliz año. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Feliz año a ti y a tu audiencia. Pues la verdad, mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con el regreso de la hiperinflación. Al menos da la impresión que Venezuela estaría al borde de entrar otra vez en un ciclo hiperinflacionario. Esto según las cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, sí, que lamentablemente pareciera que allá vamos. No se ha hecho nada diferente. O sea, que podamos pensar que no vamos a ir hacia allá. O sea, que creo que sí estamos otra vez a la vuelta de la hiperinflación y posiblemente de la escasez. Ahora, el impacto que esto tendría para la economía venezolana que, venía de un crecimiento pequeño, pero una tímida recuperación en 2022. La escuchamos. Sí, no hemos tenido un gran desarrollo en Venezuela, pudiéramos decir que estamos en crecimiento, o sea, caímos muy bajo y poco a poco nos fuimos recuperando. Nos fuimos recuperando porque el comercio y los ciudadanos evidentemente decidieron tomar un tipo de una moneda distinta a la venezolana, que cada día vemos cómo pierde más valor. El IGTF el año pasado, a mediados finales del año pasado, nos dio un duro golpe, porque si no hubiesen aplicado ese impuesto, creo que hubiésemos podido desarrollar un poco más. Sin embargo, continuamos alimentos en el mercado, recibiendo el salario en divisas los trabajadores, pero hoy vemos cómo nuevamente estamos en un retroceso con un tipo de cambio que hoy cierra en paralelo, casi a la par del oficial del Banco Central de Venezuela. O sea, cuando el criminal es uno y el otro es el con el cual todos debemos regirnos, pero resulta que el servidor del Banco Central de Venezuela hoy es feriado bancario, y como es feriado bancario no va a tener movilidad, pero vemos como todos los días va subiendo. O sea, ya está, creo que superó los $18. Pero la diferencia entre uno y otro es mínima. 18,61. Ahora, yo le pregunto a nuestra invitada, porque según esta cifra del Observatorio Venezolano de Finanzas, el índice de precios al consumidor alcanzó 37,2% en diciembre de 2022, la más alta en los últimos 20 meses. En su opinión, ¿esto a qué se debe? La escuchamos. No siempre es un mes donde siempre hay más consumo, hay más movimiento. Eso siempre ocurre, ¿ok? Lo extraño es que hubiese ocurrido en noviembre, porque ya en noviembre teníamos esos precios elevados, que ya diciembre el tema de los productos que más se consumen en esa época, como son los alimenticios, los productos del campo, tuvieron un incremento bárbaro. Eso evidentemente tiene que impactar a toda la economía.
porque lo que mueve el país se mueve por la comercialización de productos de ese tipo. Ahora, esto a propósito de la devaluación de la moneda o no, ¿qué puede decirnos? Los dos elementos se conjugan. Hay una devaluación de la moneda y hay un alto consumo. O sea, cuando hay mayor demanda y menor oferta, recuerda que en diciembre siempre tenemos el tema de las lluvias, hay un poquito menos de producción en la calle, entonces eso influye, pero son los dos elementos. Y el elemento más perjudicial que tenemos evidentemente es el tipo de cambio. Cuando no tienes una moneda en la cual tú puedes confiar en tu moneda venezolana, pero luego tienes otra moneda que estás utilizando y que tiene una variación que según un reporte de Adrián Olivero fue sustancial con respecto al año anterior. O sea, tienes unos datos que se está entregando a analistas privados, porque el Banco Central de Venezuela no te da esas cifras exactas, y tú tienes que jugar además con ese oscurantismo que tienes de la obligación de un Banco Central de Venezuela de darte información. Entonces, tienes una variación alta en servicios, o sea, el servicio hotelero, apostamos al sector turismo, pero el servicio hotelero tuvo un aumento significativo también en los precios. La tasa de inflación anualizada se ubicó en 305,7%, una de las más altas del mundo. El impacto que esto ha tenido para el sector comercio, ¿la escuchamos? Pero es que en Venezuela hemos tenido los índices negativos más altos desde hace mucho tiempo. O sea, los índices negativos de Venezuela, o sea, los índices de Venezuela han sido negativos en cuanto a la inflación, en cuanto al salario. O sea, el salario mínimo, si lo comparas con otros salarios, es significativo también. O sea, todo lo que tú puedas comparar con respecto al mundo y con respecto a América Latina, aun cuando tenemos una situación geopolítica que está moviendo también la economía mundial y moviéndola en negativo, la economía mundial, Venezuela sigue teniendo los más nefastos índices económicos. Ahora, lo que preocupa es que algunos sectores superaron el 50%, de allí, digamos, que se enciendan las alarmas frente a la posibilidad del regreso de la hiperinflación en nuestro país. Destacan los sectores de vestido y calzado, registraron una inflación por encima del 57%, equipamiento del hogar 55%, alquiler y vivienda 51%. ¿Qué puede decirnos sobre estos sectores? La escuchamos. Que los precios están en dólares, ¿okay? O sea, Venezuela tiene una alta dolarización, y cuando tú tienes un Banco Central de Venezuela que no convence al usuario, al que necesita esa divisa, porque es muy bonito decir el comerciante es especulador, el comerciante vende a un tipo de cambio y compra otro, el comerciante sube los precios, pero resulta que cuando el comerciante se voltea a comprar las divisas del Banco Central de Venezuela, ¿a qué precio te las está vendiendo? Pero además tienes que sumarle también el porcentaje de comisión que te cobra el banco. Entonces es completamente falso decir que tenemos que trabajar en función de un tipo de cambio del Banco Central de Venezuela. Todo eso influye en los precios al consumidor. O sea, no es que haya una especulación, es que hay un tipo de cambio en Venezuela asociado a un tipo de cambio, asociado a una estancamiento de producción en el país, que es lo que influye negativamente en todo el proceso económico. Ahora, llama la atención un dato de estas cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas, y es que la tasa de inflación anualizada, por encima del 300%, bueno, se ubicó muy cerca de la devaluación de nuestra moneda en el mercado paralelo, que rozó el 300%. Da la impresión, parece evidente, que, digamos, está directamente relacionada a esta situación, ¿correcto? Por supuesto, y es lo que te dije antes, cuando tú recibes unos bolívares y tú te volteas a comprarlo, ¿a qué tasa lo estás comprando?
Lo estás comprando a una tasa que no es el Banco Central de Venezuela. Pero reitero, tú esa tasa del Banco Central de Venezuela tienes que sumarle la comisión que te estás pagando. O sea, evidentemente, las dos cifras tienen que ser muy semejantes. Si permiten, te invito, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a las perspectivas de cara a este año, si regresa el fenómeno hiperinflacionario que fue devastador para la economía de nuestro país. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica que pasa por el posible regreso de la hiperinflación a Venezuela. Nos acompaña Cipriana Ramos, expresidenta de Consejo de Comercio, y yo le dejaba una inquietud del impacto que esto puede tener, las perspectivas de cara a este año 2023, tomando en consideración el efecto devastador que tuvo la hiperinflación en nuestro país. La escuchamos. Es que la hiperinflación la comenzamos a ver a finales de año. O sea, y la vamos a ver formalmente cuando se publiquen los indicadores, pero ya en la calle la estamos viendo. O sea, cada vez que tú sales a la calle a comprar un medicamento, a comprar un alimento, a adquirir un servicio de hotel, un servicio de un hospital, a comprar un medicamento, te das cuenta de cómo han ido creciendo los precios. Y reitero, crecen en función de un tipo de cambio. Porque es que además, cuando tú le estás pagando a las alcaldías y a las gobernaciones, tú le estás pagando en función de una divisa, que ellos llaman petro. Pero le estás pagando en función de una divisa, porque el petro no es más que un dólar disfrazado. Claro, y entre otras cosas, hay que recordar que Venezuela sufrió un ciclo hiperinflacionario por más de 4 años. Por eso se han encendido las alarmas por el impacto que esto tuvo. ¿Qué expectativa tiene en el sector comercial? Fíjate, la escuchamos. Fíjate tú que se encienden las alarmas solo en el sentido que viene o podemos entrar en otro proceso hiperinflacionario, pero no se encienden las alarmas en función de qué es lo que debemos hacer. Y lamentablemente dependemos de políticas públicas para que esto no ocurra. ¿Sí?
¿Cree usted que se agotó el modelo que venía aplicando el equipo económico de Nicolás Maduro para, entre otras cosas, contener la devaluación de nuestra moneda? ¿La escuchamos? Sí, claro, lo que nosotros podemos pensar, o lo que pensamos en una reunión que tuvimos ahora en diciembre, es que lo que pudiera ayudar a nosotros, nos pudiera ayudar a nosotros a no caer en esta hiperinflación como en estos años pasados, es el regreso de Chevron a Venezuela a producir petróleo, que eso pudiera generar las divisas para que el Banco Central de Venezuela pueda venderlas y con la producción, con la exportación de productos no tradicionales, podamos suplir eso, pero tienen que haber otros cambios, o sea, no solamente la generación de divisas propias para poder contener la inflación, o sea, no hay otras, hay políticas que tiene que ejercer el Poder Ejecutivo y que no las vemos. ¿Sí? La entrega de bonos, o sea, eso no ayuda a la economía. Lo que ayuda a la economía es un empleo sustentable, una producción en el país sustentable, no una entrega de bolsas, claro, no una entrega de bonos. Es curioso que lo mencione porque, entre otras cosas, seguramente esta situación va a reducir aún más el consumo. Un país como el nuestro, donde el salario mínimo y las pensiones se ubican en 130 bolívares, ¿correcto? Bueno, hoy viste la protesta en la calle de los educadores, porque educadores y otros sectores, porque estaba el sector también de salud, habían otros sectores del sector el sector público, manifestando. ¿Y manifestaban por qué? No manifestaban por la calidad de los servicios, no por la calidad de la educación, manifestaban por la calidad de vida de ellos, ¿sí? Porque un educador no puede seguir yendo a un aula de clase a ejercer su profesión cuando lo que está ganando es una tontería, cuando le tienen la burla de la discusión del contrato colectivo. ¿Sí? Y así vemos el sector salud. Continuamos yendo a los hospitales, María Alejandra, y no conseguir los insumos. ¿Sí? Entonces resulta que tienes un gobierno que te dice compre venezolano, pero cuando tú ves los productos que están en las bolsas, claro, no son precisamente productos venezolanos. ¿Sí? Entonces por allí hay que partir. Sí, da la impresión que no existe plan B para hacer frente a esta situación ahora mismo en nuestro país. ¿Qué opina usted? No, es que desde hace mucho tiempo no vemos plan B. Aquí el plan es el mismo. El plan es como que necesito bolívares, entonces te comienzo a producir dinero no orgánico. O sea, yo no estoy realmente incentivando al sector privado a producir en Venezuela. Yo no estoy incentivando al trabajador del sector de educación y del sector de salud a que permanezcan en el país, que permanezcan en sus aulas de clase con una educación de calidad como la que teníamos antes. La semana pasada en una reunión discutíamos que si hay algo que un país debería tener en cuanto, si queremos hablar de igualdad, es igualdad en la educación, igualdad en la salud, donde todos podamos ir a un hospital y recibir medicamentos y asistencia médica, donde todos podamos tener derecho a una ambulancia a la hora de una emergencia, donde todos podamos ir como en el pasado. En el pasado todos podíamos ir a un colegio público y recibir una educación tan buena como la que se recibía en el sector privado. E igualmente tú ibas a un hospital y recibías asistencia sanitaria tan buena como la que recibías en un privado. Pero eso no lo tenemos. Este posible ciclo hiperinflacionario podría dar al traste con las perspectivas de crecimiento para 2023, en el caso de Venezuela. ¿Qué opina usted? Sin duda, un proceso hiperinflacionario no permite crecimiento, precisamente lo que hay es de crecimiento en todos los sectores. Y Venezuela no tiene, o sea, lo que sucedió en Margarita, de un crucero que llegó, Venezuela no tiene capacidad para atender, ni se ha negociado con los países que generan turismo y cruceros para Venezuela. Por lo tanto, es evidente que el temor que tenemos es muy válido. ¿El impacto directo que esto tendría para el sector privado, cuál sería? Retroceso. Iríamos nuevamente
No sé en cuánto pudiera subir la pobreza nuevamente con esto. Si no existe producción, no hay empleo. Si no existe producción, no hay buenos salarios en el sector privado, que es el que mejor está pagando. O sea, el retroceso se vería inmediatamente. O sea, nosotros en los carnavales veremos cómo estamos. Pero ya diciembre nos dejó un amargo sabor. Los distintos analistas que hemos entrevistado coinciden en asegurar que todo pasa por un cambio político en nuestro país. ¿Coincide usted? Sin duda. Tenemos tiempo diciéndolo, y además yo siempre dije que uno se levantaba en la mañana y se persignaba y le pedía a Dios que nos hiciera el milagro, pero yo creo que Dios no nos hizo el milagro, sino nos dijo, ustedes tienen que resolver su situación. Y creo que hoy el mensaje de hoy en la calle es un buen mensaje. Claro, porque entre otras cosas, mientras continúe la crisis institucional, que ahora se agrava con el cese del gobierno interino, Venezuela no tiene margen de maniobra para acceder al mercado internacional, ¿correcto? Es decir, a organismos multilaterales. Es que Venezuela no acude a organismos internacionales hace mucho tiempo. Se recuerda que nosotros con el FMI, con la CAF y con toda esa gente, no tenemos buenas relaciones por una causa u otra, pero no la tenemos. Los gobiernos de izquierda no creen que el FMI pueda ser de ayuda. Los organismos internacionales, con el cuento de que si reconoce o no reconoce un gobierno, tampoco es que están aquí en Venezuela como que ayudándonos. O sea, tampoco hemos recibido una gran ayuda de los organismos internacionales, más allá del tema político. Pero en el tema económico, nosotros tampoco hemos recibido una gran ayuda. Nosotros cada uno de nosotros creo que somos los que hemos puesto nuestro granito de arena para solucionar la situación en Venezuela. A propósito de los gobiernos de izquierda, ¿qué expectativa tiene el sector privado en el marco del acercamiento entre Venezuela y Colombia, luego de la visita del presidente Gustavo Petro a nuestro país? Bueno, fíjate que si te hubiese preguntado eso en la primera visita de Petro, te hubiese dicho como que sí, o sea, yo creo que vamos a avanzar y todo. Pero luego de la primera visita de Petro, vimos cómo los productos que venían de Colombia no se podían nacionalizar, porque no estaban aceptando, supuestamente por una falla en el sistema, pero dejaron más de una semana de no aceptar los certificados de origen. Entonces luego hay una nueva visita de Petro, en la cual nosotros teníamos una visita mes, a mediados de mes, de un alto dirigente colombiano que venía a una reunión por el tema de las zonas económicas especiales, y me envió un mensaje el viernes diciéndome que le habían devuelto el dinero del pasaje porque no se había logrado aún el acuerdo entre Estelar, ni Windows, ni el otro. O sea, entonces, imagínate ¿qué te puedo decir de esto? O sea, nosotros siempre estamos a la expectativa de que algo bueno funcione, pero lamentablemente no funciona. No termina de materializarse. Cipriana Ramos, 1.000.000 de gracias por atendernos, a acompañarnos, presidenta de Consecomercio, prestando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más.
todo lo demás. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Luis Gaucho Herrera, artífice de relatividades. Nada más concebir la idea de dedicarse a la teoría de la relatividad de Einstein, entre tanto paisaje caribeño, puede lucir como un extravío tropical. Sin embargo, a esa utopía dedicó Luis Herrera Cometa sus mejores esfuerzos. Había nacido circunstancialmente en Buenos Aires en 1946. De allí su persistente alias El Gaucho Herrera. Estudió física en la hoy desaparecida Unión Soviética y obtuvo su doctorado en Francia. El Gaucho Herrera consiguió en las aulas de la Universidad Central de Venezuela el escenario para imponer su utopía a la realidad. Allí enseñó y graduó una veintena de doctores y logró una masa crítica de físicos para la creación de seminarios sobre relatividad y campos en un polígono formado por la Universidad Central de Venezuela, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y la Universidad Simón Bolívar, y que posteriormente el emergente grupo en la Universidad de los Andes añadiría su cuarta arista. El Gaucho Herrera enfocó su interés científico en diversos problemas de la física teórica. En particular, en desentrañar lo que una teoría compleja como la relatividad general tiene que decir sobre distribuciones de materia y energía muy concentradas y con enormes campos gravitacionales, como estrellas de neutrones. Publicó, organizó congresos, escuelas y otras rutinas propias de la vida académica, pero además logró el reconocimiento de sus pares. Obtuvo el prestigioso premio Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Polar, el Premio Nacional de Ciencias y el Premio Fundación Juan Alberto Olivares de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. El doctor Luis Herrera Cometa no abandona su pasión por la física teórica y desde la diáspora en Salamanca mira con preocupación la disolución de la edificación científica que tanto ayudó a erigir. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Ahora saludamos a alguien que conoce perfectamente el tema que vamos a debatir en esta parte del programa, que tiene que ver con el destino político de nuestro país. El padre Arturo Peraza es sacerdote jesuita, abogado, defensor de derechos humanos, politólogo y vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana. Padre, gracias por atendernos. Saludos, muy buenas tardes. Feliz año y bueno, feliz año a todos los radioescuchas, que el Señor nos bendiga y nos acompañe para seguir y tratar de reconstruir nuestro país, que es lo que nos toca hacer. Así sea, padre, y lo mejor para usted este 2023. Mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca de lo que está ocurriendo en materia política. Comenzamos el año con la disolución del gobierno interino que presidía Juan Guaidó y francamente una crisis institucional más aguda con la diferente a la que cerramos el año 2022. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo siento que eso se llama una larga agonía. Yo creo que si tú me preguntas, y es mi opinión personal, esta decisión debió haber ocurrido hace tiempo, debió haber ocurrido de otra forma. Creo que ocurrió de la peor manera posible. Y claro, yo no critico tanto lo que se decidió, que creo que había que haberlo decidido hace tiempo, sino el cómo se tomó la decisión. El hecho de esta línea o esta estrategia del gobierno interino y lo que él podría significar, pues bueno, podía jalarnos a la misma historia de la República Española, en donde pues usted tenía un presidente de la República Española en el exilio, hasta que, bueno, se terminó todo y hubo el proceso de transición, pero aquello no tenía mayor sentido, salvo para algunos pequeños grupúsculos y una versión histórica del mundo español, pero como realidad política, cuando Franco ganó, pues, y eso fue así en España. Entonces, quizás nosotros podíamos entrar en un territorio, y prácticamente estamos entrando en un territorio bastante absurdo, el hecho de que los cambios políticos que estaban ocurriendo en América Latina y en otros lugares obligaban necesariamente a tomar otro grupo de decisiones, a asumir la realidad de contexto que tenías para poder abordarla de otra manera distinta. Y yo siento que más bien como que se agarraron a un clavo ardiente sin lograr un camino de solución alternativa, ¿no? Pero, y aquí viene como mi observación más seria, la verdad es que el modo como el cual se tomó la decisión pues fue el peor. ¿Y esto qué significa? Bueno, que la oposición volvió a aparecer dividida, peleada, sin horizonte, sin saber qué hacer, sin proponer una alternativa, nada, o sea, simplemente, de hecho, el llamativo silencio que ha seguido de parte de las más importantes autoridades de los partidos involucrados en el proceso de toma de decisión genera un estado de incertidumbre que, pues al final del día deja a toda la población que más o menos de alguna otra manera siente la necesidad del cambio y la transformación del país como con la sensación de que allí delante no tenemos ningún liderazgo, una sensación de mayor orfandad y lamentablemente como sin posibilidades ni alternativas frente a la crisis que hoy lamentablemente está viviendo Venezuela. Por eso es que yo no critico tanto lo que se decidió cuanto el cómo, y esto ha sido realmente fatal, porque, digamos, lo que dejas como saldo es un elemento profundamente negativo. Esto tiene en el corto plazo, hay distintas lecturas que van desde efectivamente la disolución del gobierno interino y con ello probablemente también el Parlamento de 2015, pasando por, bueno, la división de los factores de la alternativa democrática entre un sector que aparentemente, bueno, ha sido señalado por responder a los intereses de Nicolás Maduro y otro que critica abiertamente esta decisión. ¿Qué puede decirnos, padre? Lo escuchamos. Bueno, este elemento de la división de la oposición es innegable y es lo que más se evidencia y genera esta sensación de orfandad y de falta de liderazgo en el sector opositor y por lo tanto la imposibilidad
de imaginarse un escenario electoral con relativas posibilidades de éxito en el año 2023 o 2024, cualquiera que sean los 2 años. Probablemente las oportunidades que existen para que un sector opositor pueda lograr una importante victoria electoral parecen relativamente reducidas. No voy a decir imposibles, porque en política imposible no existe, pero ciertamente muy, muy reducidas. El gobierno tiene una amplia posibilidad de tener una victoria electoral sin necesidad de tener que ir a unas elecciones fraudulentas o a un sistema de engaño en absoluto. El gobierno en este momento de Nicolás Maduro tiene una oportunidad seria de imponerse en unas elecciones, porque probablemente el sector opositor que votaría tendría más bien una tendencia clarísima a la abstención, o eventualmente a la abstención. Quién sabe si incluso el sector que siempre se ha llamado ni, que hay que hacer observaciones sobre esa palabra, pero no viene al caso ahorita, pues probablemente se van a volcar hacia el chavismo, porque allí consiguen un liderazgo más o menos orientado, puede ser mejor o peor, que lo que aparece del lado de la oposición, que simplemente es una realidad abigarrada, sin horizonte y sin visión colectiva, ¿no? Y más bien conflictuado dentro de sí. Eso claro que espanta en términos políticos. Llama la atención el anuncio que ha realizado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional bajo control oficialista, sobre la posible designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Qué lectura hace usted de esta declaración, padre? Lo escuchamos. Sí, bueno, yo creo que eventualmente el pacto que llevó al Consejo Nacional Electoral anterior fue un camino a través del cual se intentó garantizar a sectores importantes de la oposición democrática oportunidades para supervisar los procesos electorales. Pero frente al hecho de que, por lo menos políticamente, se genera la sensación de disolución de estos grupos políticos opositores, pues el chavismo se podría sentir especialmente invitado. Yo creo que sería un error, y un error fatal, si me lo preguntan, del chavismo, pero eventualmente entiendo la lógica por la cual yo me podría sentir abiertamente invitado a llevar a un mayor nivel el control político de los poderes públicos, ya que no tengo a nadie al frente. Es decir, el chavismo tiene que tener la sensación innegable que frente a él prácticamente existe la nada y la cancha abierta para ocupar todo un territorio que en algún momento aparecía como limitado. Pues negociar, de hecho, y uno se pregunta con quién. Eso resulta en este momento dificilísimo, poder afirmar con quién te toca negociar y bajo qué condiciones tú estás llamado a negociar algo con alguien, cuando se refiere uno al gobierno y la negociación con la oposición. El tema de México, claro que ha entrado también, al menos bajo cuestión. A mí no me agrada esto, me parece que es una pérdida real para el país. Pero vuelvo a insistir, el problema no es tanto que con esto estoy tratando de decir que se debía sostener la línea del interinato. Yo lo que indico es que el modo como se procedió fue realmente fatal, y que si esa era la decisión, que quizás esa era la que había que tomar, se debió haber tomado hace tiempo y de otra manera. Y quizás si se debía tomar hacia futuro, también se debió haber observado quizás otros procedimientos que garantizaran ciertos niveles de unidad en la oposición y que generaran cierta sensación de un proyecto compartido que eventualmente orientara a los sectores que adversan al gobierno, pero esto no es lo que ha ocurrido. Y por lo tanto el gobierno se tiene que sentir ahorita delante de la disolución de cualquier elemento opositor y invitado a ocupar los espacios abiertos y tranquilamente. Siempre me padre, tenemos que para ir a publicidad. Al regreso quisiera compartir con usted algunos de los análisis e interpretaciones que hablan de un supuesto pacto con el oficialismo, porque indudablemente quien sale favorecido de esta decisión por la manera que se tomó es Nicolás Maduro. Al regreso yo quisiera su comentario. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Hablando con el padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita, abogado, defensor de derechos humanos, politólogo y vicerrector de la UCAP en Guayana, y yo le dejaba una inquietud acerca de la interpretación de algunos analistas que aseguran que probablemente existió un pacto para tomar esta decisión, o al menos la forma como se anunció, porque se trata de una situación que favorece indudablemente a Nicolás Maduro. ¿Qué opina usted de este análisis, padre? Lo escuchamos. Sí, bueno, sin duda de que favorece el régimen de Nicolás Maduro, no hay ninguna duda sobre ello, por el cómo se tomó la decisión. El hecho de que haya habido o no pactos atrás, eventualmente qué oportunidades hacemos referencia o no, pues es, digamos, yo la verdad, a mí no me gusta de ninguna manera estar creando historias que a mí no me constan, y que lo que hacen es más bien distorsionar los elementos de análisis. Puede ser, pero yo realmente para meterme en ese mundo difícilmente me meto en él. Yo lo que sí puedo decir es que sin duda la decisión y la forma como se tomó fortaleció el régimen de Nicolás Maduro. Eso creo que será difícil que alguien pueda negar ese hecho. Sobre el tema de las negociaciones en México, nos decía un analista la mañana de hoy que probablemente han perdido sentido. ¿Qué opina usted? Ya adelantaba algo en el corte anterior, lo escuchamos. Sí, efectivamente. Es difícil decir ahora, porque, digamos, el régimen de Nicolás Maduro, el régimen de Nicolás Maduro,
¿quién negocia en México? ¿Por qué el gobierno de Nicolás Maduro se tiene que sentar con alguien? Eso, y ese alguien que, digamos, que puede exhibir como elemento para la negociación, resulta a lo menos muy, muy complicado. Y la verdad es que yo no veo por qué el gobierno de Nicolás Maduro no puede dar por terminado ese capítulo debido a que se disolvió el otro lado, pues. Y disuelto el otro lado, pues no hay objeto a negociación con este sujeto. Otra cosa es que los contenidos que debían negociarse en México deban ser replanteados y ojalá la oposición consiga lo más pronto posible algún camino de unificación que le permita efectivamente constituirse en un elemento opositor político que convoca una estructura de negociación para permitir elecciones democráticas, justas y transparentes, porque este objeto es real y es necesario en el país. El problema de legitimidad sigue estando, y yo lo digo a Estados Unidos, estoy de acuerdo. Y haya ocurrido esto, no significa que el gobierno de Nicolás Maduro es legítimo, ni que tampoco las elecciones y los procesos electorales llevados adelante han sido legítimos. Hay muchas dudas sobre esos procesos electorales y sobre la legitimidad de Nicolás Maduro. Que el otro lado se haya disuelto, claro que genera una especial dificultad y muy importante, pero no legitima a Nicolás Maduro. No se puede confundir una cosa con la otra. Como tampoco he insistido una y otra vez, usted puede confundir la legitimidad con el ejercicio del poder de facto. El señor Nicolás Maduro hace rato es quien ejerce el poder en Venezuela. El que tenga dudas sobre eso está totalmente confundido y la evidencia ha sido esto último que estamos viviendo. Que el poder no sea legítimo, eso genera un problema, ciertamente, para el gobierno de Nicolás Maduro. Pero la legitimidad es algo que el poder requiere, pero no es esencial al mismo poder en política. Y esto es bueno que lo entendamos, porque si no lo entendemos, no podemos comprender la situación que estamos viviendo y empezamos a crear ficciones sin ningún sentido. Me llama la atención para que usted cita declaraciones de funcionarios norteamericanos. Han reiterado que no reconocen como legítimo el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, Brian Nichols, quien es subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, dijo que el gobierno norteamericano no descarta reanudar relaciones diplomáticas con Venezuela si hay progresos o avances en la celebración de elecciones libres en nuestro país. Él dice que le parece que estamos muy lejos de esa situación. Yo le pedí un comentario y por otra parte, ¿qué incentivo tiene ahora mismo Nicolás Maduro para celebrar comicios libres en nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, dos cosas. Lo primero es que claro que el gobierno norteamericano está negociando con Nicolás Maduro. De nuevo, estamos hablando de hechos y por eso volví al tema del poder. De facto, Nicolás Maduro ejerce el poder en Venezuela. Y si usted quiere que Chevron entre, si usted quiere liberar a algunas personas que han estado privadas de libertad, etcétera, etcétera, el gobierno americano tiene que venir y negociar y soltar a los sobrinos de Nicolás Maduro y eventualmente hacer un intercambio con el gobierno de Nicolás Maduro. No hay otro acá. Y en general el gobierno norteamericano hace mucho tiempo que se olvidó de Juan Guaidó, de etcétera, etcétera, y estaba negociando con quien ejerce el poder de facto. Eso no significa que ellos dijeran que es un gobierno legítimo. El tema de la legitimidad y democracia a nivel global está muy puesta bajo cuestión, de hecho. Y eso no significa que esos estados y esas naciones, los gobiernos en cuestión, no ejercen de hecho el poder, y tú tienes que dialogar con esas instancias de poder real que existen en cada uno de esos países, incluyendo Venezuela. Que es lamentable, sí, en eso yo estaría de acuerdo. Un proceso en donde Estados Unidos ya está negociando cosas, insisto en el elemento, por ejemplo, de Chevron y otras más que están ocurriendo en la realidad. Estados Unidos está negociando con el señor Nicolás Maduro. Probablemente la visita también de Petro obedece a procesos de negociación en donde debe estar incluido probablemente Estados Unidos también. Y que le están pidiendo ciertos puntos a Nicolás para lograr otros objetivos ulteriores. Bueno, entonces, en ese sentido, usted está viendo cómo se va moviendo el tablero de facto y cómo están ocurriendo cosas en el contexto de realidad. Nicolás Maduro ahorita no necesita de ninguna manera lanzarse a unas elecciones que no tengan cierto nivel de
transparencia, porque las probabilidades de perder en este momento son relativamente bajas, diría yo. Resulta difícil imaginar una derrota de Nicolás Maduro en este momento, dadas las actuales circunstancias. Habría que ver si en el futuro ocurren nuevos hechos que permiten reevaluar esta afirmación que estoy haciendo, pero partiendo de los puntos que en este momento tenemos y las circunstancias que en este momento tenemos, yo no veo que el señor Nicolás Maduro, primero, no tiene ningún aliciente para ir a negociar en México, pero segundo, tampoco tiene ningún aliciente para hacer ningún tipo de fraude como se vio obligado a hacer en el 2018. En este momento él no tiene ningún aliciente para el fraude, al contrario, igualito que pasó en las elecciones de gobernadores últimas que tuvimos. Más bien, tú puedes ser suficientemente transparente, eventualmente no es plenamente transparente y no son plenamente equitativas, pero existe capacidad para permitir a los jugadores intervenir en el juego porque existen suficientes garantías que el tema del poder, lamentablemente, no está bajo cuestión. ¿Cómo ve usted el año 2023 en materia política, padre? Bueno, yo percibo dentro del país pues una sostenida estabilización del gobierno de Nicolás Maduro, con una lamentable sostenibilidad también de la crisis económica, que quizás lo que va a poner le va a poner problemas al régimen de Nicolás Maduro. El tema de las reivindicaciones sociales yo creo que van a ser el centro problemático del país en el año 2023. Las protestas que hoy han empezado de los docentes, yo creo que se van a extender a otros gremios, porque el tema económico va a ser el centro de preocupación de la sociedad, no va a ser el tema político. Y si yo estuviera del lado de la oposición, yo les diría, yo pondría más atención a estos temas que al tema de la reivindicación del poder político, o los temas de principios generales, que si bien son importantes e innegables y trascendentales, en el fondo no están movilizando las necesidades de la población en este momento. Las necesidades de la población van a estar muy vinculadas a los temas económicos y fundamentalmente a las reivindicaciones sociales, a cómo la situación de salario no alcanza para atender los requerimientos mínimos de la población, y el gobierno de Nicolás Maduro cada vez más va a tener mayores dificultades para poder atender seriamente las circunstancias que se están viviendo dentro del país. Él logró una suerte de pequeño mejoramiento, pero bueno, se nota que ya las medidas que tomó dieron lo que podían en un contexto en donde no hay cambios estructurales, y al no haberlos no logra efectivamente el despegue de la economía venezolana. Padre Arturo, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con los escenarios políticos de nuestro país, el destino de la lucha democrática, sobre todo después de la disolución ya efectiva, oficial, del gobierno interino que presidía Juan Guaidó. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en los controles Gregorio González, en la producción Jay Pacheco, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares.